Antes de comenzar, suscríbete al canal. Porque historias como esta no son solo sobre el pasado, son sobre quiénes somos y qué podemos llegar a ser. Si alguna vez te has preguntado cómo una civilización puede sobrevivir miles de años, este canal es para ti. Imagina una civilización tan poderosa, tan vasta y tan adelantada a su tiempo que, cuando sus enemigos finalmente la derrotaron, quedaron tan abrumados por su belleza que lloraron. No de alegría, sino de vergüenza. Esta es la historia de una tierra que ha tenido muchos nombres. El vecino oriental de Mesopotamia, la mayor conquista de Alejandro, el corazón del mundo islámico. Pero a través de cada siglo, cada imperio y cada invasión, siempre ha tenido un nombre que resuena en la historia como un trueno. Esta es la historia de Irán, el imperio eterno. Para entender Irán, hay que empezar no con reyes ni ejércitos, sino con la geografía. Imagina una vasta meseta de casi 2,5 millones de kilómetros cuadrados, rodeada por fortalezas naturales, las montañas Zagros al oeste, la cordillera Elburz al norte y el imponente Hindu Kush al noreste. Esta tierra no era fácil de alcanzar, y para quienes vivían allí, ese era el objetivo. Desde el año 7000 a.C., hace 9000 años, ya había personas cultivando en los valles fértiles del actual Irán occidental. Construyeron aldeas, pintaron cerámica, domesticaron animales. Tenían cultura antes de que gran parte del mundo siquiera se estableciera. Alrededor del 3200 a.C., ocurrió algo extraordinario. En las tierras bajas al oeste, en una región llamada Elam, con centro en la ciudad de Susa, surgió una de las primeras civilizaciones que comenzaron a escribir. No historias ni poesía, sino registros, comercio, impuestos, administración. Durante los siguientes 2000 años, los pueblos de esta meseta, elamitas, medos y tribus iranias tempranas, comerciaron, lucharon y evolucionaron. Imperios surgían y caían a su alrededor. Los asirios arrasaron como una tormenta. Los babilonios dominaron la región. Pero en las montañas, algo estaba creciendo. Un pueblo llamado a sí mismo los arios, los nobles, migró desde las estepas de Asia Central y se estableció en la meseta. Se dividieron en varias tribus. Dos de ellas cambiarían el mundo para siempre, los medos y los persas. Los medos construyeron el primer gran reino iraní alrededor del 678 a.C. Destruyeron el imperio asirio y saquearon Nínive en 612 a.C., convirtiéndose en una superpotencia regional. Pero no sabían lo que se acercaba. En el sur, en una región llamada Pars, un joven rey de la dinastía aqueménida observaba, esperaba y planeaba. Su nombre era Ciro. En 559 a.C., Ciro II se convirtió en rey de una pequeña tribu persa llamada Pasargadae. Era un reino modesto, subordinado al imperio medo. Pero Ciro no era un rey común. En 550 a.C., se rebeló contra el rey medo Astiages. Antes de la batalla, había hablado en secreto con los generales medos, prometiéndoles respeto y poder en su nuevo sistema. Cuando los ejércitos se enfrentaron, los medos desertaron. Sin una masacre, Ciro absorbió el imperio más poderoso de la región. No destruyó a los medos. Los integró como aliados. En la siguiente década, avanzó rápidamente. En 547 a.C., derrotó a Creso de Lidia. Luego conquistó Bactria y Sogdiana. Después miró hacia Babilonia. En 539 a.C., Babilonia era el centro del mundo civilizado. Sus murallas eran legendarias. Ciro entró casi sin luchar. El pueblo lo recibió como libertador.
Luego emitió una proclamación grabada en un cilindro de arcilla. Declaró que no oprimiría a los pueblos, que permitiría a los exiliados regresar a sus tierras, que restauraría templos y respetaría religiones. Esto era radical. Los judíos exiliados en Babilonia fueron liberados y enviados de regreso a Jerusalén. Cuando Ciro murió en 530 a.C., su imperio se extendía desde Turquía hasta la India. Era el más grande del mundo hasta ese momento. Su tumba aún existe en Pasargadae. Imagina una civilización tan poderosa, tan vasta y tan adelantada a su tiempo que, cuando sus enemigos finalmente la derrotaron, quedaron tan abrumados por su belleza que lloraron. No de alegría, sino de vergüenza. Esta es la historia de una tierra que ha tenido muchos nombres. El vecino oriental de Mesopotamia, la mayor conquista de Alejandro, el corazón del mundo islámico. Pero a través de cada siglo, cada imperio y cada invasión, siempre ha tenido un nombre que resuena en la historia como un trueno. Esta es la historia de Irán, el imperio eterno. Para entender Irán, hay que empezar no con reyes ni ejércitos, sino con la geografía. Imagina una vasta meseta de casi 2,5 millones de kilómetros cuadrados, rodeada por fortalezas naturales, las montañas Zagros al oeste, la cordillera Elburz al norte y el imponente Hindu Kush al noreste. Esta tierra no era fácil de alcanzar, y para quienes vivían allí, ese era el objetivo. Desde el año 7000 a.C., hace 9000 años, ya había personas cultivando en los valles fértiles del actual Irán occidental. Construyeron aldeas, pintaron cerámica, domesticaron animales. Tenían cultura antes de que gran parte del mundo siquiera se estableciera. Alrededor del 3200 a.C., ocurrió algo extraordinario. En las tierras bajas al oeste, en una región llamada Elam, con centro en la ciudad de Susa, surgió una de las primeras civilizaciones que comenzaron a escribir. No historias ni poesía, sino registros, comercio, impuestos, administración. Durante los siguientes 2000 años, los pueblos de esta meseta, elamitas, medos y tribus iranias tempranas, comerciaron, lucharon y evolucionaron. Imperios surgían y caían a su alrededor. Los asirios arrasaron como una tormenta. Los babilonios dominaron la región. Pero en las montañas, algo estaba creciendo. Un pueblo llamado a sí mismo los arios, los nobles, migró desde las estepas de Asia Central y se estableció en la meseta. Se dividieron en varias tribus. Dos de ellas cambiarían el mundo para siempre, los medos y los persas. Los medos construyeron el primer gran reino iraní alrededor del 678 a.C. Destruyeron el imperio asirio y saquearon Nínive en 612 a.C., convirtiéndose en una superpotencia regional. Pero no sabían lo que se acercaba. En el sur, en una región llamada Pars, un joven rey de la dinastía aqueménida observaba, esperaba y planeaba. Su nombre era Ciro. En 559 a.C., Ciro II se convirtió en rey de una pequeña tribu persa llamada Pasargadae. Era un reino modesto, subordinado al imperio medo. Pero Ciro no era un rey común. En 550 a.C., se rebeló contra el rey medo Astiages. Antes de la batalla, había hablado en secreto con los generales medos, prometiéndoles respeto y poder en su nuevo sistema. Cuando los ejércitos se enfrentaron, los medos desertaron. Sin una masacre, Ciro absorbió el imperio más poderoso de la región. No destruyó a los medos. Los integró como aliados. En la siguiente década, avanzó rápidamente. En 547 a.C., derrotó a Creso de Lidia.
Luego conquistó Bactria y Sogdiana. Después miró hacia Babilonia. En 539 a.C., Babilonia era el centro del mundo civilizado. Sus murallas eran legendarias. Ciro entró casi sin luchar. El pueblo lo recibió como libertador. Luego emitió una proclamación grabada en un cilindro de arcilla. Declaró que no oprimiría a los pueblos, que permitiría a los exiliados regresar a sus tierras, que restauraría templos y respetaría religiones. Esto era radical. Los judíos exiliados en Babilonia fueron liberados y enviados de regreso a Jerusalén. Cuando Ciro murió en 530 a.C., su imperio se extendía desde Turquía hasta la India. Era el más grande del mundo. Hasta ese momento, su tumba aún existe en Pasargadae. Después vino Darío I, quien perfeccionó el imperio. Dividió el territorio en provincias llamadas satrapías, gobernadas por sátrapas, supervisados por inspectores reales. Construyó el camino real de 2.700 kilómetros, permitiendo mensajeros rápidos. Estandarizó monedas, pesos y medidas. Construyó Persépolis. Pero cometió un error: mirar hacia Grecia. En 490 a.C., Persia atacó Atenas. En Maratón, los griegos ganaron. Darío murió en 486 a.C. Su hijo Jerjes invadió Grecia con un ejército masivo. En Termópilas, Leónidas y 300 espartanos resistieron 3 días. Jerjes tomó Atenas y la quemó. Pero en Salamina, la flota persa fue destruida. Luego, en Platea, Persia sufrió otra derrota. El imperio sobrevivió, pero el sueño de conquistar Grecia murió. En 334 a.C., Alejandro Magno invadió Persia con 40,000 hombres. En Isos, derrotó a Darío III. Luego en Gaugamela, lo derrotó definitivamente. Darío fue asesinado por uno de sus propios nobles. Alejandro le dio un entierro real. Luego quemó Persépolis. Continuó hasta la India, pero su ejército se negó a seguir. Murió en 323 a.C. a los 32 años. Su imperio se fragmentó, pero dejó una fusión cultural greco-persa, el mundo helenístico. Después surgieron los partos en 247 a.C. Recuperaron Persia y resistieron a Roma durante siglos. En 53 a.C., derrotaron a los romanos en Carrae. Luego, en 224 después de Cristo, los sasánidas tomaron el poder. Revitalizaron la cultura persa, promovieron el zoroastrismo y lucharon constantemente contra Roma. En 260 después de Cristo, capturaron al emperador romano Valeriano. Pero siglos de guerra debilitaron a ambos imperios. Entonces, desde Arabia, surgió una nueva fuerza. En el siglo VII, los ejércitos islámicos derrotaron al imperio sasánida. En 651 después de Cristo, el imperio cayó. Pero Persia no desapareció. Adoptó el Islam y se convirtió en el centro intelectual del mundo islámico. Entre los siglos 8 y 13, el mundo islámico, con Irán en su centro, vivió una de las mayores épocas de florecimiento del conocimiento humano. Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena, nació cerca de Bujará en 980 después de Cristo. Escribió El Canon de la Medicina, una obra tan completa que fue utilizada en universidades europeas hasta el siglo XVII. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, un erudito persa del siglo IX, escribió un libro fundamental sobre matemáticas. De su obra proviene la palabra álgebra, y su nombre dio origen al término algoritmo. Al-Biruni,
nacido en 973, calculó la circunferencia de la Tierra con un margen de error de solo 1%. También describió la India con precisión científica. Omar Khayyam reformó el calendario persa en 1079, logrando una precisión superior al calendario gregoriano. Y luego está Rumi, un místico sufí cuya poesía sobre el amor y la existencia sigue siendo leída en todo el mundo. Es uno de los poetas más vendidos incluso en la actualidad. Avanzando al año 1501, Irán había sobrevivido a invasiones mongolas devastadoras y a las campañas de Tamerlán. Desde Azerbaiyán, un joven de 14 años llamado Ismail I lideró un ejército y conquistó gran parte de Irán en un solo año. Declaró el Islam chiita duodecimano como religión oficial, definiendo la identidad religiosa de Irán. Un siglo después, Shah Abbas I transformó el país. Gobernó entre 1588 y 1629. Reconstruyó Isfahán, creando la plaza Naqsh Jahan, una de las más grandes del mundo. Reformó el ejército y fortaleció el comercio internacional. El imperio safávida duró hasta 1736, debilitándose por conflictos internos e invasiones. Pero la cultura persa permaneció. La historia moderna de Irán comienza en 1905 con la Revolución Constitucional. El pueblo exigió una constitución y un parlamento, logrando establecer un sistema político moderno. En 1908, se descubrió petróleo en Irán, cambiando su destino. En 1951, el primer ministro Mohammad Mossadegh nacionalizó el petróleo, afirmando que pertenecía al pueblo iraní. En 1953, fue derrocado en un golpe apoyado por Estados Unidos y el Reino Unido. El Shah volvió al poder. El Shah modernizó el país, pero gobernó con represión mediante la policía secreta SAVK. En 1979, una revolución masiva lo derrocó. Surgió la República Islámica. Hoy, Irán tiene aproximadamente 88 millones de habitantes, con una población joven y educada. Las mujeres tienen altas tasas de educación universitaria. Su cine, literatura y cultura siguen siendo influyentes. Cada año, los iraníes celebran Nowruz, el Año Nuevo Persa, una tradición de más de 3000 años. La historia de Irán no es solo de conquistas, sino de resistencia. Un pueblo que fue conquistado por griegos, árabes, mongoles y turcos, pero que transformó a sus conquistadores. Un pueblo que contribuyó al desarrollo de la ciencia, la medicina, la matemática y la poesía. Irán no es perfecto, pero es una de las civilizaciones más antiguas y resilientes del mundo. Después de 3000 años de historia, la pregunta permanece: ¿qué significa que una civilización se niegue a morir?